sea, no es igual decir esto es rojo que esto es bueno o que esto es bello, pero la homogeneidad del lenguaje nos lleva a confundir por analogía, o sea, proposiciones que sí describen cosas del mundo con proposiciones que no describen nada. Hablemos de todo con los que saben. Bienvenidos a Hablemos de todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, donde hablamos de todo con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y hoy hablaremos sobre lenguaje, lógica, los límites del lenguaje, análisis de conceptos, todo ello a propósito de un libro que se acaba de publicar llamado Ensayos sobre la filosofía de Ludwig Wittgenstein, cuya autora es Magdalena Holguín, quien nos acompaña hoy y a quien le agradecemos se haya tomado el tiempo de acompañarnos en estos micrófonos. Bienvenida, profesora Magdalena Holguín. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, Magdalena Holguín es filósofa de formación internacional. Ella hizo su pregrado y su maestría en Georgetown, el doctorado en Columbia. Tiene también una maestría en Derecho de la Universidad de los Andes. Ha sido profesora de muchas universidades en los Andes, en la Javeriana, principalmente en la Universidad Nacional de Colombia, de donde es exdirectora del Departamento de Filosofía. También dirigió la revista Ideas y Valores. Es exdecana también de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Rosario. También ha estado vinculada al sector público, como directora de formación del Consejo Superior de la Judicatura, asesora de la Contraloría, en fin, una hoja de vida que da razón de más de 3 o 4 décadas dedicada a la filosofía y a la traducción. Estamos muy contentos con el libro que acaba de salir, publicado por la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario, Ensayos sobre la filosofía de Ludwig Wittgenstein, porque creo no equivocarme en que Magdalena Holguín es una de las filósofas más importantes que tiene Colombia, precursora y pionera, y me atrevo a decir que la persona más autorizada en el pensamiento y en la obra de Ludwig Wittgenstein, y por eso la hemos invitado. A mí me gustaría iniciar sabiendo cómo se fraguó el libro, cómo se consolidó, qué ensayos tiene, qué épocas trata y cómo se llega a esta maravillosa publicación. Pues mil gracias, Javier. En realidad el libro fue idea de un colega mío de la Universidad Nacional, el profesor Juan José Botero, que me sugirió que reuniera varios ensayos que he escrito pues, a lo largo prácticamente de toda mi vida académica sobre la filosofía de Wittgenstein, por considerar que muchos no eran accesibles para la gente que tal vez los quisiera leer, porque eran, por ejemplo, conferencias que yo había dado en un congreso o que estaban publicadas en unas memorias, pues no eran de fácil acceso. Entonces me dijo que sería interesante reunir todos esos escritos sobre Wittgenstein y publicarlos en un solo volumen, y fue gracias a su sugerencia y al interés que él y que el profesor Carlos Cardona, quien también secundó esa sugerencia, que me convencieron de que sería fácil reunirlos, y ambas universidades mostraron interés en publicarlo, el Rosario y la Universidad Nacional. Finalmente, pues lo publicó la Universidad Nacional. Demoró un tiempito, pero ahí finalmente salió. Bien, yo lo he estado leyendo y ha sido muy grato recordar la lectura de Wittgenstein, que no es una lectura fácil. Como nos siguen personas que no son expertas en filosofía, ¿cómo introduciría usted al pensamiento Wittgenstein a las personas que no tienen formación filosófica? ¿Cuál sería
esa revolución, ese aporte, esa gran dinámica, por decirlo así, que inauguró Ludwig Wittgenstein, que antes no se hacía o que si se hacía de una manera muy distinta? Pues sí, en realidad Wittgenstein es un filósofo que tiene como un papel muy especial porque solo publicó 2 libros en su vida y el segundo ni siquiera en su vida porque fue una publicación póstuma. Entonces, el primer libro, que tiene un nombre muy difícil de recordar, se llama Tractatus Lógico-Filosóficus, pero en realidad él no le puso ese nombre, ese se lo puso un colega de él, el profesor Moore, de la Universidad de Cambridge, porque el título que él le tenía se llamaba solamente La Proposición, no era esta cosa tan latina y tan enredada. Y el segundo libro, que no alcanzó a publicar porque lo publicaron poco después de su muerte, se llama Investigaciones Filosóficas. Y con cada una de estas publicaciones él cambió completamente como la concepción tradicional de la filosofía y la manera de practicar la filosofía. Entonces, por eso yo considero que es uno de los filósofos más importantes, por lo menos respecto de su enorme impacto sobre lo que es la concepción tradicional de todas estas actividades. Hablemos del Tractatus, que bien es una obra compleja, pero que yo sé que usted la puede simplificar en palabras muy sencillas, entre otras porque una de sus materias, recuerdo yo, en la universidad era por su especialidad de Wittgenstein y tenía usted el deber de explicarlo. ¿Qué nos dice el Tractatus? ¿Cuál sería una manera, digamos, general de decir qué nos dice o qué nos muestra, para utilizar el término wittgensteiniano, el Tractatus, o qué intentaba él decir con el Tractatus? Sí, en realidad eso hay que ubicarlo dentro de una corriente que es la filosofía analítica del lenguaje y más específicamente dentro de la lógica filosófica, porque en realidad lo que significa el título es Tratado de Lógica Filosófica. Y lo que él quiso hacer en ese momento fue cambiar la teoría de la proposición, por eso se llamaba la proposición, porque en ese momento las inquietudes que había en ese campo, principalmente propiciadas por la filosofía de Russell, de Bertrand Russell, quien acababa o muy recientemente había modificado completamente la lógica al inventar la lógica proposicional. Entonces, digamos, yo no quisiera entrar en todos los detalles morbosos de la lógica proposicional, sino solo mostrar pues, que esto era un trabajo, que es todavía un trabajo relativamente técnico de lógica, pero que junto con él, entonces él propuso una idea completamente diferente de la filosofía. La filosofía hasta entonces, y todavía en muchos sectores, es una teoría que pretende como ser la teoría más general posible sobre lo que existe, sobre el conocimiento, sobre lo que tradicionalmente han sido las ramas de la filosofía. Y él tiene una idea muy diferente. Él piensa que la filosofía no es una teoría, sino una actividad que consiste en aclarar los conceptos. Y por eso entra dentro de la analítica filosófica, porque es hacer un análisis de los conceptos, y en ese primer momento era aclarar cómo funcionan las proposiciones para describir el mundo y los límites de esa descripción. Y en un segundo momento, que se caracteriza por lo que se llaman los juegos del lenguaje, es dentro de esa misma corriente mirar cómo se utilizan
los conceptos en el lenguaje y aclarar ese uso de los conceptos en el lenguaje. Entonces podemos decir que dentro de muchas cosas Wittgenstein está analizando el lenguaje es un instrumento, el lenguaje es el mismo pensamiento, el lenguaje es una figuración de la realidad. ¿O cuál es la importancia de Wittgenstein frente al lenguaje? ¿Qué nos enseñó del lenguaje? Pues la idea, hay que aclarar que lo del lenguaje se presta a mucha confusión, porque digamos, él no le interesa para nada la lingüística, ni un análisis, digamos, de los lenguajes naturales, ni nada de esto. Él piensa que es que el lenguaje es el sitio donde se utilizan los conceptos. No hay ningún pensamiento que no se exprese en un lenguaje. Entonces, para él, el lenguaje es el instrumento por excelencia que media con todo, con el mundo, con los demás, con nuestras reflexiones. Todo sucede, por decirlo así, en el lenguaje. Entonces, digamos, el lenguaje no es el objeto del análisis. El lenguaje es el sitio donde se hacen todos los análisis, donde se da la comprensión de las cosas y de los demás, donde, digamos, donde todo pasa. Pero en eso, pues, sí es bueno resaltar que el lenguaje no es lo que él estudia los conceptos en el lenguaje. Pero ¿por qué el gran descubrimiento, que es con lo que más relacionan a Wittgenstein, de los límites del lenguaje? ¿Cómo llega a plantear que hay cosas que no podemos decir porque el lenguaje tiene sus límites? Bueno, eso es lo que pasa en el Tractatus. Y esa es una posición que él revisa precisamente después en las investigaciones, en las que no hay límites al lenguaje. Okay. Pero en el Tractatus sí, porque dentro de su concepción de la lógica, las proposiciones, para saber en qué consiste una proposición, que es el tema de ese libro, hay que saber cómo tienen sentido y cómo tienen verdad, que es lo que hay que decidir dentro de una lógica proposicional, cómo es el sentido y la verdad de las proposiciones. Y ese es todo el tema del Tractatus, es que no se puede decir que el sentido sea la verdad, pero tampoco se puede desprender el sentido de la verdad. Para eso que puede sonar rarísimo, en realidad es muy sencillo, que era lo que ya decía Aristóteles, que solo de las proposiciones con sentido se puede decir si son verdaderas o no. Déjeme ahí de pronto hacer una reflexión de pronto inexacta, pero en derecho, porque este podcast lo ven mucho estudiantes de derecho. En derecho en algún momento se estudia algo que se denomina la proposición jurídica, que se diferencia de la norma. A los estudiantes les dicen una cosa es la norma y otra cosa es la proposición. La proposición termina siendo lo que se afirma o se niega a partir de una norma. O sea que en derecho no se pueden hacer proposiciones jurídicas si no existen normas. Y un poco desde la perspectiva aristotélica nos enseñan que las únicas proposiciones de las que se puede decir que son verdaderas o falsas son las proposiciones de las ciencias o las empíricas. Tiene que ver eso un poco con el hecho de lo que planteaba Wittgenstein de las proposiciones sin sentido, por ejemplo, en la ética. Sí, tiene todo que ver, porque es que para él las únicas proposiciones con sentido son las proposiciones que describen un estado posible de cosas en el mundo. Y como es un estado posible de cosas, pues puede pasar o no pasar. Y si pasa, pues la proposición es verdadera, y si no pasa, la proposición es falsa. Él ahí estaba solucionando un problema de Russell en el que no me voy a meter,
pero lo termina, pues como la condición de sentido es que describa un estado de cosas posible del mundo. Entonces, pues evidentemente eso solo cubre lo empírico, o sea, lo que Okay. es. Entonces, lo empírico finalmente es el campo de la ciencia. La ciencia es la que verifica o falsifica, digamos, si sucede o no sucede ciertas cosas. ¿Sí? La filosofía, al no ser ciencia, en el Tractatus no tendría mucho que decir entonces. No, no tiene nada que decir. No tiene nada que decir. No. Pero esa sería una posición escéptica parecida a la de Hume, ¿o no? No, no realmente, porque es que si el campo, digamos, de lo que tiene sentido está restringido a lo empíricamente posible, no a lo que existe, sino a lo que es posible, entonces proposiciones como tú tienes que ser muy bueno, o proposiciones que tengan que ver con el valor, como por ejemplo, qué belleza este atardecer. Eso, la belleza no se refiere a nada del mundo empírico, es una valoración que hacemos de ese mundo. Lo mismo la bondad de una persona, por ejemplo, pues no es algo que yo pueda verificar empíricamente, aunque sobre eso yo tengo algunas dudas. Pero según el Tractatus no se pueden ni la ética, ni la estética, ni la filosofía, es que ni siquiera las proposiciones generales de la ciencia, o sea, las teorías científicas, nada de eso tiene sentido porque no describe ningún estado de cosas posible. Pero sin sentido aquí no es un adjetivo que se use peyorativamente, no se está diciendo que sean, no es nada negativo, es solo un tecnicismo, no tienen sentido porque no llenan las condiciones de sentido que establece el Tractatus. Eso en el Tractatus. En el Tractatus. Ahora, eso se ha tomado pues a lo trágico, que es que él está diciendo que la filosofía y la ética y la estética, etcétera, son absurdas. Pero él no dice sin sentido de esa manera. Sin sentido es simplemente no llenan las condiciones de sentido. Y por eso, eso tiene una ventaja que es que, digamos, ahí hay que hacer otra consideración, que es que él no está hablando de la ética, la estética, la filosofía, sino las proposiciones de la ética, de la estética, de la filosofía, son las que no tienen sentido. Por eso es que, digamos, unas interpretaciones del Tractatus, como la del Círculo de Viena, por ejemplo, que es que él finalmente es un positivista, pues no es una apreciación correcta, porque él no está diciendo que estos campos no tengan sentido, solo está diciendo que esas proposiciones que intentan describir valores, por ejemplo, no tienen sentido porque los valores no son algo, un estado de cosas del mundo. Podríamos decir que por esa vía le da un golpe fuerte a la metafísica. Uy, sí, sí, afortunadamente. Pues yo recuerdo que cuando tuve el placer de escucharla a usted en las clases de Wittgenstein, ahí se me derrumbó toda la filosofía anterior que había leído, ya sea Hegel o Aristóteles o Platón, a partir de ese sinsentido de la proposición. Si es así como se lo imaginaría el mismo Wittgenstein, es decir, ahí hay un golpe definitivo y tal vez por eso la filosofía del lenguaje es la filosofía, diría yo, del siglo XX también. También. Y también por eso hay tanto rechazo a esa filosofía, porque destruye como toda esa imagen que se tiene de la filosofía como algo súper profundo, súper raro, súper denso y todo, porque él dice pues que lo que se destruye es algo que igual no tenía ninguna solidez. Correcto. Algo más del Tractatus y pasamos al segundo Wittgenstein y a su libro, ¿le parece? Recuerdo yo que algunas de las críticas
que le hacen al Tractatus es que si no tienen sentido, las proposiciones con que hace el mismo Tractatus serían contradictorias. No sé si Russell o Frege, bueno, alguno de ellos que dice, según eso, su propio libro no tendría sentido. No, pero él dice lo mismo. Él Él está dice de que acuerdo. su propio libro no tendría sentido porque las proposiciones del Tractatus tampoco describen ningún estado de cosas. Y por eso termina, pues de lo que no se puede hablar es mejor callar. Esa famosa frase, de lo que no podemos Hablar hablar es es- mejor callar. Y la figura de que su libro es como una escalera Sí, que al final la tira, sí. ¿verdad? Ahora, él dice que estas, por ejemplo, la- las, en la lógica las contradicciones y las tautologías tampoco tienen sentido. O sea, lo que se consideran los principios de la lógica tampoco tienen sentido. Entonces, pues eso se ha tomado como prácticamente, todo este libro se considera como una gran herejía, ¿no? Como destruir como los principios más básicos de toda la filosofía, de la metafísica, de la epistemología. Y en realidad lo que se está haciendo es llamar la atención sobre los diferentes tipos de proposiciones. O sea, no es igual decir esto es rojo que esto es bueno o que esto es Claro. bello. Pero la homogeneidad del lenguaje nos lleva a confundir por analogía, o sea, proposiciones que sí describen cosas del mundo con proposiciones que no describen nada. Y ese es el interés que tiene el Tractatus, no es como un proyecto de demolición, ¿no? Sino lo que es hacernos sensibles a las diferencias de las funciones de las proposiciones en el lenguaje, que no son evidentes porque el lenguaje en apariencia es completamente homogéneo. Uh-huh. Bien, me gustaría pasar a otro de los ensayos de Magdalena Holguín en su libro Ensayos sobre la filosofía de Ludwig Wittgenstein, que me pareció interesantísimo y que usted llama el Tractatus de Wittgenstein y la incertidumbre radical, donde incorpora a estos dos economistas, si no estoy mal. Ya el libro lo vi en español, lo había visto en inglés, pero ya veo que está en español, que se llama así, ¿verdad? La incertidumbre radical. Sí. Cuéntenos un poco de ese ensayo. ¿Qué quiso decir usted o qué es la relación que hay entre Wittgenstein y este estado de incertidumbre? Sí, lo que pasa es que para Wittgenstein una de las otras revoluciones que hace el Tractatus es decir que no existe el principio de causalidad, que es en lo que presuntamente se basa la ciencia. Entonces, él lo que quiere decir es que la causalidad es solo un cálculo de probabilidades. O sea, cuando yo digo de tal cosa tiene tal efecto, lo que estoy diciendo es que lo más probable es que si se da lo primero, se dé lo segundo. Pero no es necesario y universal, no es que siempre que se dé A, se dé el efecto o el consecuente. Entonces ahí es donde eso también se consideró que no le hacía justicia a la ciencia, porque la ciencia, por lo menos como se la consideraba antes de las revoluciones del siglo XX, se consideraba que todos estos principios como la ley de la causalidad eran universales y necesarios. Entonces, que si yo ya establecía científicamente una causa, pues su efecto necesariamente sucedía. Entonces él dice, no, eso no es una necesidad, porque la necesidad es solo lógica. En el mundo no existe la necesidad, porque cualquier cosa puede pasar o no pasar. Nada de lo que pasa en el mundo es necesario. Entonces, como cualquier cosa puede pasar o no pasar, no funciona la ley de la causalidad, ni yo puedo prever con absoluta certeza ninguno de los fenómenos del mundo. Yo puedo decir,
digamos que es el ejemplo clásico, que el sol saldrá todos los días, pues no lo sé, ¿sí? Lo más probable es que salga, pero así tener la seguridad no la tiene nadie porque puede que no. O sea, nosotros en el mundo de lo empírico no hay ninguna necesidad. Incluso usted pone el ejemplo de la pandemia, que fue Sí. absolutamente impredecible. Impredecible. Pero yo aprovechándola a usted, yo recuerdo que David Hume también atacó la causalidad. También. Y usted que es experta en filosofía anglosajona, ¿cuál es esa diferencia del escepticismo de un David Hume con la negación de la causalidad que hace Wittgenstein? ¿O es parecida? Pues es parecida en el sentido que a los dos les parece que eso no es un principio universal y necesario. Pero Hume dice que es un principio psicológico, que es que yo asocio, lo que es un principio es la ley de la asociación, que como yo estoy acostumbrada a que si pasa A, pasa B, o sea, estoy acostumbrada a que el sol salga todos los días, entonces mi mente por asociación espera que suceda el efecto. Pero eso es solo una ley psicológica, que es que yo asocio dos fenómenos que casi siempre se suceden el uno al otro. Entonces, para Wittgenstein eso tampoco es una explicación que le sirva, o sea, no es tampoco un fenómeno psicológico, es que simplemente el mundo de lo empírico es contingente. Y contingente significa exactamente eso, que puede pasar o no pasar. Okay. Bueno, entonces esa contingencia, por eso es que ahí traigo a cuento este libro de la incertidumbre radical, porque en ese libro se critican los modelos matemáticos como posibles explicaciones de fenómenos en el mundo. Porque se dice que los fenómenos, los modelos matemáticos, pues no son construcciones perfectas que no necesariamente se adecúan a los fenómenos que en realidad suceden y que por eso nadie previó, no solo no previeron la pandemia, sino que nadie previó las quiebras estas fantásticas. Ese es el otro ejemplo de su Sí. la crisis del 2007, crisis de las hipotecas y todo esto. Sí. Y todo eso, porque esos modelos matemáticos en la economía que son tan sofisticados hubieran debido prever una semejante cosa tan catastrófica para todos los mercados y no previeron nada porque los modelos matemáticos no se hacen corresponder a los fenómenos, pero no corresponden a los fenómenos porque los fenómenos no suceden con ninguna necesidad. Pero entonces el ataque también es al cálculo de probabilidades, ahí, ¿o no? No, no, porque él piensa que es muy posible que lo único que predice una causa es un evento posible y entre más suceda, más probable. Entonces, si esto pasa frecuentemente, cada vez que yo espicho el interruptor se prende la luz. Y si esto me pasa todos los días y en todos los cuartos, pues si uno no vive en Bogotá, entonces uno tiende a pensar que siempre ese efecto va a suceder, pero no es necesario, como es evidente, ¿sí? Entonces, por eso es que eso es un ataque. No, a la probabilidad le parece que no tiene ningún problema. Él lo que no quiere es que se confunda una probabilidad con una necesidad. Estamos en Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, hablando con Magdalena Holguín a propósito de su reciente libro Ensayos sobre la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Profesora Magdalena Holguín, a mí me ha dado mucha curiosidad siempre saber cómo llega usted a Wittgenstein, cómo llega a definirse su interés por esta filosofía, teniendo usted toda una formación
completa en filosofía. ¿Qué la hizo decantarse por Wittgenstein? Pues en realidad fueron unas circunstancias bastante casuales, porque cuando yo estudié filosofía en la facultad en que yo estudiaba, la filosofía analítica no existía porque era una facultad tradicional donde solo enseñaban lo que ellos llaman filosofía continental, que era filosofía antigua, moderna, no sé qué. Eso fue en Georgetown. En Georgetown. Pero en la época en que yo estudiaba, llegaron los analíticos y entonces hubo mucha resistencia de parte de los profesores que estaban allá contra la filosofía analítica, porque les parecía que eso no era filosofía, que estaban acabando con todo, pues las mismas críticas que, digamos, le hacen a Wittgenstein, le hacían ellos en ese momento a toda la filosofía analítica, no solo a Wittgenstein, sino a los positivistas, a todos. Y todo lo que era la filosofía del lenguaje también era muy mal recibida en ese momento en la universidad. Y entonces yo nunca estudié eso en la universidad, porque eso era una cosa muy reciente y todo se había dividido como en dos bandos, los que sí tomaban esas clases y los que no sé qué, y ya estaba por irme, entonces yo nunca me metí en esas peleas y me fui, porque terminé y me fui. Y entonces, después cuando llegué aquí a Colombia, me dio curiosidad por el hecho de que aquí no se enseñara tampoco nada de filosofía analítica, o muy poco y muy mal. Pues mal no en el sentido de que los profesores fueran malos ni nada, sino en el sentido de que había muy pocos libros sobre eso, casi todos estaban en inglés, era de muy difícil acceso, y que aquí de todas maneras los intereses siempre han sido más por la filosofía política y la filosofía social, y cuando mucho por la epistemología. Pero lo que es la filosofía del lenguaje aquí era solo como un hueco total, ¿sí? Entonces me empecé a interesar por eso, porque yo vi como una carencia, vi que era como que esto de todas formas valía la pena conocerlo. En ese momento ni siquiera sabía si me gustaba tanto, ¿sí? Pero que se me hacía que no era algo que se pudiera como ignorar completamente, ¿sí? Y entonces empecé a leerme lo de Wittgenstein, que me costó un trabajo horroroso porque es que él es un filósofo bastante difícil. Claro. Entonces yo compré muchísimos libros de introducción y de esto, y que le explicaban a uno por pedazos cada cosa y todo, pero me pareció tan interesante que yo misma empecé como a tratar de entender, pues primero solo para mí, porque yo no entendía nada de lo que decía el Tractatus, y lo otro sí que menos, y así, ¿sí? Entonces por eso yo entiendo perfectamente a mis alumnos que todo eso les parece como imposible de entender, pero es que yo veo que es imposible si a uno no le ayudan, o sea, si uno no se ayuda y que hay una cantidad hoy en día absurda de libros que le explican a uno qué fue lo que dijo Wittgenstein. Entonces, por eso se me hace que en ese momento fue un interés muy, muy auténtico, porque yo no estaba ni estudiándolo, ni nunca lo estudié, ni lo necesitaba para nada. O sea, yo hubiera podido seguir. Yo daba también Kant y daba a veces Hume y así. O sea, yo no lo necesitaba para nada, ¿sí? Pero me interesó tanto que entonces me empecé a leer tantas cosas sobre él pero me las leí inicialmente sí con el propósito como de darlo a conocer, porque era algo que me parecía interesante.
Claro, y hoy lo ve uno citado en muchas ciencias sociales, de pronto de una manera un poco irresponsable, pero ahí está. Perdón, la desordeno un poco, pero es que usted mencionó a Kant, y a mí me llamó la atención que en uno de sus ensayos, si no es el primero, hace usted una relación con Kant en las condiciones para conocer o en fin, ¿por qué no me cuenta un poquito qué hay de relación, si la hay, en la forma en que Wittgenstein se acerca a su análisis con el que hizo Kant respecto del conocimiento? Pues sí, ese es un artículo que se llama La lógica de la ilusión, porque a mí me parece que Kant también acabó con la metafísica. Ok, claro. Porque por lo menos en la crítica de la razón pura, él dice que los límites del conocimiento son la experiencia posible. O sea, prácticamente lo mismo que dice el Tractatus. Muy parecido, claro. Sí. Claro. Sino que él después resuelve que de todas formas es bueno ir más allá de la experiencia posible y usa como lo que yo llamo un truco filosófico, que es: después de esto yo no debía decir nada, debía hacer lo de Wittgenstein, o sea, hasta aquí llegué. Estos son los límites del lenguaje significativo. Pero dice, no, porque yo puedo ir un poquito más allá, como si existiera Dios y como si fuera verdad, no sé qué, dice cuál. Pero entonces eso es solo poner un límite para saltárselo. O sea, ¿no? Esa es la parte en que hasta ahí, digamos, Kant, en cierta forma, por las mismas razones de Wittgenstein, o sea, por considerar que las proposiciones de la metafísica y todo eso estaban más allá de la experiencia posible y por lo tanto eran asignificativas, o sea, lo mismo que dice él, sin sentidos. ¿Sí? Entonces resuelve que no, que de todas formas vamos un poquito más allá y que las ideas de la razón pues en realidad no tienen ningún soporte, pero esa es la dinámica de la razón, que igual va más allá de los límites. Entonces es en ese sentido en que yo lo uso, que es, pues ese es como el antecedente más claro de llegamos a los límites, pero él se quedó dentro de los límites, Wittgenstein, y Kant resolvió que igual era bueno ir un poquito más allá. ¿Sí? Muy bien. Pasemos a lo que algunos llaman el segundo Wittgenstein, el otro Wittgenstein, a ver con cuál nos identificamos más. Cuéntenos un poco ya el segundo Wittgenstein, qué tiene diferente con el primero y usted personalmente con cuál se identifica más, cuál cree que es más consistente. Sí, no, pues es que el mismo Wittgenstein dijo que el segundo era mucho mejor porque comienza con toda la crítica al Tractatus que él mismo hace. Él le parece que el Tractatus fue muy exagerado en los límites, ¿sí? Y que además tenía unas ideas muy equivocadas, como que el lenguaje era una sola cosa, como que todas las proposiciones tenían la misma forma, una cantidad de ideas que a él le parece que son inadecuadas en su segunda filosofía. Lo que pasa es que él después, él tuvo una vida muy interesante en cierta forma y supremamente rara en otra forma. Entonces, después del Tractatus, él en realidad publicó el Tractatus cuando él lo escribió cuando estaba en un campo de prisioneros en Italia y cuando lo quiso publicar nadie se lo publicaba porque era una rareza. ¿Sí? Entonces que si Russell le escribía el prólogo se lo publicaban. Entonces Russell se lo escribió y él no lo quiso publicar con el prólogo de Russell, que le pareció que no había entendido nada y que así no lo quería publicar, pero igual lo publicaron. Pero entonces él después de la guerra, entonces se dedicó a muchas otras cosas. Él no volvió a la universidad, él le construyó una casa a su hermana en Viena, que es una casa muy rara para la época y para el sitio, que ha sido
como una cosa interesante arquitectónicamente y se dedicó, después fue profesor de escuela en el Tirol, donde le fue pésimo, después se dedicó a muchísimas otras cosas. Y Incluso no tenía formación filosófica, ¿verdad? No, afortunadamente. Era ingeniero. Es que eso fue lo que le permitió. Incluso en la biografía de Monk, creo que dice que reconoció no haber leído Aristóteles. No, es que él no leyó nada, afortunadamente, porque yo pienso que lo que le permitió tantos descubrimientos filosóficos fue ser ingeniero aeronáutico, porque no tenía todas las perversiones que tenemos los que estudiamos filosofía, y es más fresco. Entonces, esto no funciona, adiós, ¿no? Eso es la actitud de un ingeniero, no sigamos dándole porque de pronto detrás de la apariencia hay algo más interesante. No hay nada más interesante, adiós, hagamos otra cosa. Entonces, a mí se me hace que esa formación fue lo que le permitió cambiar completamente la filosofía, porque no tenía como ese respeto reverencial por la tradición filosófica. Y hay algo que hacía que, como a mí me gusta tanto la literatura, me acuerdo mucho de ese dato, y es que leía mucho a Tolstoy. Sí, y sobre todo en la guerra. Es que él leía a Tolstoy fue porque durante la guerra, en un pueblo por allá perdido, en quién sabe dónde, porque él, como era austriaco, le tocó ser del ejército austriaco. Y en un pueblo por allá perdido, no había libros de nada, había como aquí a veces que vendían libros en las droguerías. Yo me acuerdo que eso era todo chévere, como Nietzsche en las droguerías. Pero entonces, el único libro que había era el de los Evangelios de Tolstoy. El Evangelio abreviado de Tolstoy. Sí. Y entonces, que es bastante religioso ese libro. Sí, pero él era una persona que yo creo que era religiosa en cierto sentido, o por lo menos que él le parecía que la religión, que él lamentaba no ser una persona religiosa, porque le parecía que eso le ayudaba mucho a la gente y que le daba mucha fuerza y valor en ciertas circunstancias, pero que él no se sentía inclinado, digamos, y que sobre todo no quería pertenecer como a una institución religiosa. Entonces, pero él le parecía que Tolstoy, sí, como que él le parecía que la religión era una de las formas, lo mismo que se supone que es la ética, de darle sentido a la vida. Porque decía, después del Tractatus, pues al final del Tractatus, él dice, ya resolví el problema de la proposición, pero no he logrado saber en qué consiste el sentido de la vida. Ni esto me ayuda para nada, haber resuelto estos problemas. ¿Sí? Entonces, a mí se me hace que por eso es tan injusto que se diga que él cree que la ética es un sinsentido. Okay. Él cree que la ética, por eso él lo dice en la conferencia que usted se leyó, que es una tendencia del espíritu humano que él nunca se atrevería a ridiculizar. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, no, él le parece es que estas son cosas que están más allá del lenguaje descriptivo, pero que el lenguaje descriptivo, ese es el error del Tractatus, es creer que ese es el único lenguaje, que lo que hay es cantidades de juegos de lenguaje. Esa es su segunda filosofía o su segundo momento, inclusive ahora hay el tercer Wittgenstein, ¿sí? No demoran en encontrar el cuarto, pero entonces lo que dice es que lo que hay es muchos juegos de lenguaje. Pero, a ver si lo entiendo bien, ya tiene que ver un poco más con el uso y el contexto del lenguaje, porque esa parte ya es muy actual. Lo que a él le parece que era un error terrible el Tractatus. Por eso él comienza toda esta nueva cosa 10 años después de haber dejado la filosofía. Él regresa a Cambridge y porque dice que encontró un nuevo método. Okay. Y el nuevo método que encontró fue estudiar
el uso de los conceptos en distintos contextos. Y esos contextos es lo que llaman los juegos del lenguaje. Lo que pasa es que no son solamente lingüísticos, porque uno usa los conceptos en unos contextos que sí hay lenguaje, pero hay actividades, hay toda clase de cosas. Uno no aprende el uso de los conceptos con un diccionario, ni lo aprende, sí, como decía San Agustín, que la mamá le decía, esto es una silla, este es el tapete, este... Dice, así uno no aprende a hablar, uno le dicen, siéntese. Y entonces uno entiende que ese es un asiento, pero no es que le vayan señalando, mira, esto es tal cosa, esto es tal otra, que así nadie aprendería nada, entre otras, porque apenas le dicen a uno que no, que le señalan. ¿Sí? Y eso es lo que más dicen las mamás. No te subas al asiento. No te subas al asiento es la forma de aprender el lenguaje, ¿sí? Que incluye términos que no tienen ninguna correspondencia en un objeto, ¿sí? Entonces, por eso él dice, todo esto es absurdo creer que yo entiendo el significado de las palabras porque me van mostrando las cosas, ¿sí? Y que a cada palabra corresponde una cosa. A las palabras no corresponde nada, solo son juegos que tienen unas reglas y yo aprendo las reglas del uso de esos conceptos. Ahí hay una conexión bien interesante que usted indudablemente conoce, pero que quiero recordar para los que tienen relación con el derecho y con el conocimiento jurídico, es que hay un alumno tardío, si no estoy mal, de Wittgenstein, que es Toulmin, el que escribe sí. sobre Wittgenstein en Viena. ¿Sí? Y Toulmin es muy visto en derecho, porque él empieza a desarrollar temas de argumentación a partir de los usos del lenguaje, y está en comunidad también con los anglosajones, con los suecos, con Oliver Crona y otros que trabajan el lenguaje jurídico, terminan haciendo estudios realmente interesantes sobre la ambigüedad de los términos jurídicos, e incluso llegan a plantear que hay muchísimos términos jurídicos vacíos, que no significan nada hasta que el abogado no los pone en funcionamiento. Por ejemplo, la palabra o el concepto de propiedad. Dice la propiedad, si el abogado no la relaciona con una escritura y con unos registros, no está diciendo nada. Y muchos explican que esa teoría de Stephen Toulmin sobre argumentación fue derivada principalmente de Wittgenstein, ¿no? Dicen los biógrafos. Por lo menos en derecho, hasta donde yo me he dado cuenta, se ha comenzado a estudiar mucho la filosofía del lenguaje y han comenzado a analizar el lenguaje jurídico con todos esos problemas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con esta tradición, no veo de dónde más. Bueno, estamos con Magdalena Holguín, con su libro Ensayos sobre la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Ya se nos acerca la hora final y en el último ensayo del libro me encantaría que nos hablara un poco sobre el ensayo que usted denominó Wittgenstein y Freud, ya saliéndonos un poco de la parte del Tractatus y de los juegos del lenguaje. ¿Qué pensaba Wittgenstein de Freud? ¿O cómo es esta relación que hay entre el pensamiento de Wittgenstein y el de Freud? Además de pues, ser los dos austriacos y ser contemporáneos. Pues en realidad una de las hermanas de Wittgenstein se psicoanalizó con Freud. Y él parece que leyó algunas de las cosas de Freud que como era su contemporáneo, pues en ese momento el psicoanálisis todavía era como un método muy incipiente que no había tenido tanta repercusión, en fin, y como después Freud se tuvo que exilar a Inglaterra, pues todo eso en realidad se trasladó a otros sitios. Pero Wittgenstein siempre fue muy crítico de Freud y fue muy crítico de él precisamente porque le parece que no es claro en sus conceptos.
no solo de Freud, sino de la psicología. Es que él dice, la psicología es una mezcla entre, en- entre experimentación y confusión conceptual. Porque no es como esas ciencias que digamos, era la alquimia que se volvió la química, sino esto no era una cosa que se iba a volver nada porque empezó tan mal, que es que no hay que esperar a que la psicología se desarrolle más, porque nunca se va a desarrollar porque no tiene claros los conceptos que utiliza. Entonces, en el caso de Freud, el primero que todo le critica terriblemente la relación causal que usa Freud, porque Freud de todas formas era un médico y era un científico y creía firmemente en la causalidad. Entonces por eso toda esta idea que es que el trauma causa no sé qué efectos que son los que cura el psicoanálisis, eso ya le parece una confusión conceptual, usar la causalidad para explicar fenómenos psíquicos, digamos, que es evidente en Freud, sí, porque todo es que hay que buscar la causa que produjo el trauma y que yo no sé qué. Lo otro que le critica muchísimo son esa forma de describir el aparato psíquico como aquí está el yo, el super yo, el no sé qué, como si fueran espacios, como hacer analogías inválidas entre espacios físicos y espacios mentales, digamos. Y lo otro que le critica es que un concepto como el de inconsciente en Freud no tiene un uso claro, pues debe explicar todo, pero no se sabe exactamente, porque él dice, ahí es lo que pasa mucho, no solo en el psicoanálisis, sino en filosofía, que es que un concepto que todo el mundo conoce se usa de una forma rarísima y uno cree que entiende porque sabe lo que significa ese concepto en un contexto normal. Entonces él dice, es lo que pasa, por ejemplo, con el yo en Descartes, que es que yo entiendo qué quiere decir yo porque yo digo, ¿quién llegó? Y usted me contesta, yo. Yo sé qué quiere decir. O, ¿quién no trajo la cámara? Entonces Luisa me dice, yo, se me quedó. ¿Sí? Yo sé qué quiere decir yo en ese caso, porque todo el mundo me entiende. Pero si yo digo, es que el yo ya no se sabe qué es. Sí. Pero yo creo que sé qué es porque yo sé qué significa esa palabra. Entonces, él dice, con el inconsciente pasa lo mismo. Yo sé que creo saber qué dice Freud, porque yo sé qué quiere decir inconsciente, que es como, por ejemplo, entra mi nieto y yo le digo, no seas tan inconsciente, ¿cómo dejaste tirado no sé qué? O inconsciente es que se desmayó y perdió el conocimiento y quedó inconsciente. Yo sé qué quiere decir, pero el inconsciente y cómo eso es la raíz de no sé qué y sé cuánto. Se le decía, no solo esto es muy confuso, sino que tiene un peligro que es, que es muy atractivo. Tiene el atractivo de la mitología, que es que primero que todo a todo el mundo le encanta que le hablen de uno. O sea, ven, me cuentas de ti todo lo que te pasa, pues uno feliz. ¿Sí? Porque si le a contar a alguien que encima se aguante esta hora, ¿no? Pues omitiendo el hecho que uno le paga, de todas formas le están oyendo todos los cuentos que uno les quiere echar de uno. Entonces, eso ya es un atractivo muy grande a hablar de uno, pero si encima de eso, a eso le añaden una mitología, que es que esto es como Edipo y que es como Electra y que es como, entonces todo eso se vuelve como, pues la telenovela de uno mismo. Entonces, es tal el atractivo del psicoanálisis que él dice que el peligro es que es una confusión supremamente atractiva. ¿Sí? Ahora, pues ya eso se puede, digamos, analizar de una forma más complicada, ir viendo cómo arma todos los problemas. Eso. Hay un libro fantástico de un francés que se llama Jacques Bouverés, que hace un estudio de la relación entre Wittgenstein y Freud y va analizando todos los problemas. Pero a propósito de eso, aquí va mi cuña, que es lo mismo que
una vez yo dirigí una tesis en psicología usando, que era un curso sobre Wittgenstein, pero ellos lo hacían sobre una teoría psicológica, el trabajo que tenían que entregar. Entonces ellos analizaban los conceptos de ese trabajo con los instrumentos que les daba Wittgenstein. Entonces yo enseño mucho Wittgenstein y mucho a personas que no son filósofos, porque a mí se me hace que eso, saber aclarar los conceptos que uno usa, es clave en cualquier disciplina, inclusive para uno mismo aclararse qué es lo que está diciendo y qué es lo que está pensando. Esto es supremamente útil porque uno se deja llevar muy fácil por analogías, por asociaciones, puede cambiar, digamos, uno sin darse cuenta pasa de un juego de lenguaje a otro. Y esa es la parte que a mí me parece tan interesante, que cuando uno se hace consciente de la forma como el lenguaje lo puede llevar a muchos malentendidos conceptuales, entonces se vuelve más alerta. Claro. A la forma como está diciendo las cosas, como las está entendiendo y todo eso. Entonces por eso a mí me encanta me encantaba dar clases de Wittgenstein a psicólogos o en derecho o en otros sitios, porque es gente lo mismo que Wittgenstein, más receptiva, porque no tienen esta malformación filosófica, sino no tienen ninguna idea de qué se trata la filosofía. Entonces aceptan como muy fácilmente que la filosofía sea más bien una actividad de análisis de conceptos, Claro. no una teoría rarísima sí. Ahora, lo que pasa es que en realidad lo que es más difícil es los filósofos, porque ellos ya tienen toda clase de preconcepciones de cómo tiene que ser la filosofía, cómo escribe un filósofo, cómo argumenta un filósofo. Entonces, ellos todos estos escritos les parecen, pues, ¿cómo sería que Russell dijo que el segundo, lo que nosotros llamamos el segundo Wittgenstein, era solo un suicidio filosófico? O sea, que este señor dejó de ser filósofo y se volvió una rareza y ya, pues, escribe estas cosas extrañísimas y que el lenguaje, que no sé qué, eso no es filosofía. Y desafortunadamente para muchos filósofos contemporáneos eso no es filosofía, esto es Wittgenstein, que era un austríaco un poco loco, que los hermanos se suicidaron y él casi también, y en fin, y es que era de una familia extrañísima, y encima requete millonario, y encima regaló la plata, otro signo de locura, y así. Entonces es muy difícil, digamos, hoy en día enseñar a Wittgenstein, porque por un lado ha sido muy mal interpretado. Los juegos del lenguaje ya los usan para todo. O sea, los antropólogos, los psicólogos, el que sea ya incluyó los juegos del lenguaje sin haberse leído nunca a Wittgenstein, pero le pareció súper chévere esa expresión, y entonces ahora la lingüística, la antropología, la sociología, todos tienen sus juegos de lenguaje. Pero lo otro es que ha habido como una regresión, creo yo, pues ellos dirían que un regreso a posiciones filosóficas mucho más tradicionales. Hablemos de todo con los que saben. Bueno, estamos llegando al final con Magdalena Holguín, una de las voces más autorizadas sobre la obra de Ludwig Wittgenstein, y no quisiera yo desaprovechar esta charla para preguntarle a la profesora Magdalena Holguín, en resumen, en pocas palabras ya para despedirnos, ¿cuáles serían esos grandes aportes de Wittgenstein que nos siguen sirviendo hoy en tantas áreas del conocimiento, no solo en la filosofía, sino en todas las ciencias sociales, partiendo de la realidad de que Wittgenstein es citado, es utilizado en el buen sentido, es concurrido por muchas disciplinas,
Pero teniendo aquí a la experta, ¿cuál sería ese gran aporte y eso que debemos aprovechar y de pronto en el buen sentido utilizar de Wittgenstein porque merece destacarse como un gran aporte desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del pensamiento? Pues sí, para la filosofía yo sí creo que el gran aporte es haber dicho que la filosofía es una actividad y no una teoría, porque es algo que uno puede hacer todo el tiempo, no tiene que tener la gran teoría para ser filósofo, sino puede ir. Él dice que es como para organizar una biblioteca, no tiene que ser todos los libros, puede ser que uno solo descubrió cómo organizar algunos. Entonces, a mí se me hace que ese enfoque más minimalista a la filosofía es muy útil y le da a la gente mucha como libertad de poder hacer algo sin hacer todo, ¿sí? Ahora, lo otro que a mí me parece que es el aporte más importante es que yo creo que el análisis conceptual, como lo practica Wittgenstein, yo sé que es un poco enredado y en fin, pero que el análisis conceptual es algo que le sirve a todas las disciplinas y a todas las personas para aclarar la forma como usan los conceptos, el alcance que les quieren dar, y que yo creo que eso evitaría cantidades de discusiones, cantidades de conflictos que muchas veces simplemente se basan en la forma como las personas están entendiendo el mismo concepto de una forma muy diferente. Entonces yo sí creo que ese aporte es válido en cualquier época, eso no tiene como ninguna fecha de vencimiento porque seguimos confundiendo cantidades de cosas y todas las teorías en algún momento pueden ser objeto de ese tipo de análisis y sería muy útil en todas. Ahora, lo que le diría a la gente, él siempre fue muy pesimista con el desarrollo de la ciencia y pensó que nuestra época era terrible porque era una época dominada por el pensamiento científico que cada vez iba a tener más descubrimientos y más poder, más funciones, más todo. Entonces, pues la inteligencia artificial es un ejemplo de sus más terribles predicciones, que es que sí, ya es que la ciencia nos va a decir hasta cómo hablar, cómo pensar y nos va a hacer todo según ellos. Ahora, a mí sí se me hace que eso no solo era un mal de su momento, sino que cada vez es peor. O sea, cada vez el pensamiento científico tiene más alcance y es más fuerte, más poderoso y más invasivo de todos los espacios de la gente. Entonces, en eso sí creo que él tenía razón en sus temores. Y que siempre es muy útil seguirlo utilizando para aclararnos, por ejemplo, los alcances de todas estas nuevas tecnologías, ¿sí? De acuerdo, pues muchas gracias, profesora Magdalena Holguín. Hemos llegado al final. Ojalá podamos hacer un nuevo podcast sobre este o sobre otros temas. De verdad, muchas gracias. Un agradecimiento a Magdalena Holguín, con quien celebramos su nuevo libro Ensayo sobre la filosofía de Ludwig Wittgenstein, recientemente publicado. Gracias por compartir su conocimiento, su dedicación a Wittgenstein, y a ustedes gracias por acompañarnos en Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. No olviden suscribirse, darnos like, seguirnos, hacer sus comentarios y nos vemos en un siguiente episodio en Hablemos de Todo con los que saben. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo con los que saben, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.